fundadora y directora de Vinculando con, acompaña a personas y a familias para generar vínculos afectivos sanos. Maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, titulada con mención honorífica, Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el ISEP, certificación en terapia de esquemas por la International Society of Schema Therapy. En el 7º Congreso de la Familia IMEX está con nosotros Pilar Velasco. Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes esta mañana y bueno, compartir este tema tan interesante y profundo, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría contarles una historia, ¿no? Para ir aquí enganchándonos. En un pequeño pueblo de Castilla, hace muchos años, vivía una pequeña niña que se llamaba Almudena. Ella era una niña muy alegre, era la castañuela de la casa, ¿no? Y siempre estaba corriendo por todos lados. Y llegó el día de su cumpleaños, cumplió 11 años y fue a visitarla su tía Lola, que la adoraba, ¿no? Y le llevó de regalo una caja de acuarelas porque le gustaba mucho a Almudena pintar y con eso llenaba la casa de colores, entre su sonrisa y las acuarelas llenaba la casa de colores. Pero llegó el invierno a esta región y era el invierno más frío que se había vivido en los últimos años. Y entonces, pues caían nevadas tremendas, había unos vientos espectaculares y una noche Almudena estaba dormida y empezó a toser muy fuerte y con un ruido muy raro. Entonces su papá se levantó a verla y a atender a ver qué sucedía con esa tos tan rara y cuando se acercó a ella se dio cuenta que ardía en fiebre. Entonces se quedó muy preocupado y así pasaron los días, el frío pues iba acrecentando, la tormenta de nieve no paraba y Almudena no mejoraba. O sea, cada día iba peor, pues estaba más pálida, su brillo, su sonrisa se fueron apagando y los papás pues estaban muy preocupados y pues la acompañaban, pasaban la noche con ella, pero su corazón estaba consternado. Hasta que un día su papá, a pesar de la nevada que caía tan fuerte, decidió ponerse su abrigo y salir en busca del doctor, porque no veían que mejoraba y más bien el cuadro iba empeorando. Y cuando llegó el doctor, revisó cuidadosamente a Almudena, bajó la mirada, una vez que terminó de revisarla, bajó la mirada, preocupado, y esto pues hizo que sus papás sintieran un vuelco en el corazón, porque no parecía que iban a recibir buenas noticias. Y el doctor les avisó que Almudena tenía neumonía, pues en medio de un invierno helado, el más frío, en un pueblo que estaba lejos de la ciudad, donde no había posibilidad de tener más cuidados médicos, y sacarla sería más peligroso, ¿no? Estaba muy helado afuera. Entonces, pues no quedaba otra más que encomendarse, cuidarla. El doctor le recomendó que la acompañaran, que trataran de que ella tuviera alguna actividad pues que la animara y pues ponerla en manos de Dios. Pero pues esto no mejoraba y Almudena iba pues de mal en peor, ¿no? Y esta chispa de la casa y esta alegría se fue apagando. Y un día llegó a verla su tía Lola, la que le había regalado las acuarelas, pues estaba muy consternada también y su tía Lola se le ocurrió una idea y le dijo a Almudena, en la ventana de su recámara se veía una enredadera. Y entonces la tía Lola le dijo, fíjate Almudena en la enredadera que hay allá afuera, ¿no? Entonces, mientras que esta enredadera tenga hojas, tú vas a tener vida. Fíjate muy bien, si se caen todas las hojas, ese día
ya, se acaba la esperanza, pero mientras tenga hojas tú vas a vivir. Entonces Almudena abrazó esta creencia que le dijo la tía Lola y todos los días se levantaba con la expectativa de si había hojas en la enredadera, porque esto le generaba la esperanza pues de tener un poquito más o un día más de vida, ¿no? Porque en realidad su salud sí que se iba deteriorando. Y entonces Almudena, de cuando en cuando, como miraba muy seguido a la ventana para ver si había todavía hojas en la enredadera, empezó a ver a Manolo, un pintor que se paraba en el patio trasero donde podía mirar a Almudena, y le encantaba, como Almudena disfrutaba mucho de pintar, pues le encantaba observar lo que pintaba Manolo, ¿no? Y entonces ahí se pasaba horas y la mamá de Almudena se dio cuenta que esto le generaba una chispa de esperanza, ¿no? Decía, bueno, si en esto se entretiene, entonces se le ocurrió salir y platicar con Manolo y le pidió de favor que fuera a acompañar a Almudena alguna tarde que tuviera tiempo y que a lo mejor llevara sus pinturas y sus lienzos y que compartieran algunas tardes pintando, porque ella estaba segura que esto le iba a animar un poco y quizá el animarse un poco pues iba a repercutir en su salud. Y entonces el pintor de buena gana aceptó, porque él se había fijado pues en la carita de Almudena cuando lo miraba, porque estaba pintando. Y entonces así fue, charlaron varias tardes y se empezó a tejer pues un vínculo afectivo especial, porque a Manolo le daba mucha ternura mirar a Almudena como entusiasmada. Y esto generó no solo en él, sino en la casa una chispa de esperanza, porque Almudena ciertamente parecía que estaba mejorando, ¿no? Y resulta que cuando el pintor una tarde estaba platicando con ella, entre risas y colores, pues Almudena le platicó de aquella creencia que le había contado la tía Lola, que mientras la enredadera tuviera hojas, pues iba a vivir. El día que la enredadera se quedara sin hojas, ella moriría. Y entonces Almudena todas las noches se fijaba cuántas hojas tenía la enredadera y su corazón se ponía en vilo, pero una noche, quizá la noche más helada de ese duro invierno, empezó a hacer un viento tan fuerte que de repente se volaron casi todas las hojas de la enredadera y quedaban apenas unas cuantas. Y entonces Almudena estaba muy preocupada y entonces le decía a sus padres, voy a morir, las hojas están cayendo todas. En el momento que caiga la última hoja, me voy a morir. Entonces imagínense a los papás con un nudo en la garganta y el corazón apachurrado, porque ciertamente la salud de Almudena había decaído. Y resulta que, pues, entre oraciones y abrazos, se quedaron todos dormidos, cansados. Y al otro día, cuando despertó Almudena, lo primero que se fijó en la ventana es que había una hoja en la enredadera. O sea, una hoja resistió la tormenta, la nieve y los vientos así huracanados. Y entonces Almudena se puso feliz y empezó a gritarle a sus papás, voy a vivir, hay una hoja de esperanza que salva mi vida. Entonces los papás pues fueron y la abrazaron y su corazón saltaba de gozo porque vieron la cara de Almudena pues como ya más sana, ¿no? Se iba a salvar. Entonces pues todo ese día disfrutaron y el estado de ánimo de Almudena cambió. Y hacia la noche salió Javier, su papá, a mover la nieve al patio trasero y cuando salió se dio cuenta de que estaba Manolo tirado en el piso, en la nieve, con sus acuarelas alrededor y Manolo estaba muerto. Y vio que estaba plasmada la hoja, la última hoja de la enredadera estaba en la ventana. Y cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que esta hoja estaba pintada. Y lo que había hecho Manolo es que al darse cuenta
de que el viento arreció con toda su fuerza y que la enredadera se quedó sin ninguna hoja, sabía que Almudena había puesto su confianza y su esperanza de vida en esa hoja. Entonces él pasó toda la noche más fría, pasó pintando esa hoja para que Almudena tuviera esperanza. Es decir, pues dio su vida para que la hoja estuviera ahí pintada, ¿no? Entonces, este cuento o esta historia está inspirada en un escritor de hace muchos años que se llama O. Henry y que luego reproduce, un poco distinto, pero reproduce también Jorge Bucay, a quien admiro mucho, ¿no? Y a partir de esto vamos a ir ahora trazando cómo vivir la esperanza o cómo formar la esperanza en la época actual, que bastante reto tiene, ¿no? A ver, ahora lo característico o lo que estamos viviendo es un cambio de época, ¿no? Un cambio de época es un giro que da el mundo y que marca historia. Pues hemos tenido diferentes cambios a lo largo de la historia, que pasa, por ejemplo, de la edad antigua a la edad media, luego a la modernidad y luego a la posmodernidad. O sea, lo que estamos presenciando ahora es un cambio, es un giro total. Y este cambio lo que supone es, o sea, lo que nos acompaña y a lo mejor lo que nos hace sentirnos a veces un tanto inseguros como personas y como familia, o los papás, pues con respecto a nuestros hijos, es que en esta época de cambio lo que caracteriza es que vivimos una crisis profunda, una crisis en varios ámbitos, ¿no? Y las crisis a veces nos ponen delante de retos importantes que a veces parecieran como muy grandes, ¿no? O sea, nos da miedo, nos da sensación de incertidumbre, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir? Tenemos hoy una crisis de certeza, o sea, estamos parados en un pantano que no sabemos qué va a pasar. Entonces, eso genera mucha inseguridad. Por eso ahora, pues hay muchos problemas de salud mental en torno, pues, a la ansiedad o a la depresión, ¿no? Porque no tenemos certezas y cuando el ser humano deja de tener certezas, se hunde en el pantano. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. El mundo se está transformando en su estructura. O sea, digamos que hay una crisis tan fuerte que incluso esto pone en riesgo la identidad antropológica de la persona. O sea, hoy ya estamos hechos bolas de quiénes somos, ¿no? Y entonces, educar o generar esperanza en medio de un mundo así supone un reto grande. Y después, las certezas que antes nos sostenían como familia, entendiendo que la familia, pues, es la base o el fundamento del desarrollo del individuo y por ende de la sociedad. Entonces, las certezas que tenía la familia hoy se han desmoronado. ¿Sí? Estamos como hechos en medio de una amalgama que ya no sabemos ni por dónde caminar. Y al desmoronarse la familia, pues también se viene abajo la sociedad, se ha desmoronado la sociedad. Y entonces, hoy lo único que tenemos, así como cuando el doctor les dio la noticia a Javier y a María, los papás de Almudena, pues el mundo dio un giro, porque días atrás, cuando Almudena acababa de cumplir años, pues la veían corriendo por la casa, sonriendo, cantando y pintando. Y de repente, cuando su salud se ve comprometida de esa manera, da un vuelco el corazón y les cambia la vida, ¿no? Y esto genera a veces desesperanza. O sea, genera esta sensación de miedo, quizá de enojo, de frustración. Y es lo que nos está pasando ahora. O sea, estamos bombardeados por el cambio y esto ha generado en nosotros, pues, muchas sensaciones, muchas emociones, miedo, inestabilidad, incertidumbre, inquietud. Porque, ¿qué tenemos que hacer entonces como familia para generar esperanza en medio de un mundo que presenta estos retos? Y hoy, fíjense, la única certeza que tenemos es el cambio. Qué paradójico, ¿no? O sea, queremos estar parados sobre tierra firme y lo único que tenemos certeza es que esto va a cambiar y no sabemos de qué manera. Y va tan rápido
que a veces nos sentimos rebasados y sentimos que no nos podemos subir el tren porque pasó demasiado rápido. Entonces, ¿qué hacemos frente a este reto? ¿Qué ha cambiado? Pues los modelos educativos, ¿no? Hoy, incluso en las instituciones educativas, o sea, los maestros, los directores de escuela, los papás, nos enfrentamos a un reto porque los modelos educativos han cambiado. Incluso, a mí me pasa, doy muchos cursos en las escuelas y luego nos tenemos que romper la cabeza porque ya no sabemos qué hacer para que los papás vayan a los cursos. O sea, cuando hay contenidos que valen mucho la pena, está tan vertiginoso el cambio que tenemos que ir a un ritmo muy acelerado para jalar, o sea, para llamar la atención y que la gente quiera seguirse formando, ¿no? Luego, también han cambiado mucho las dinámicas familiares. Es más, el concepto de familia se ha convertido en una amalgama que ya no tiene pies ni cabeza. Y entonces eso confunde. Y también ha cambiado una cosa muy interesante que me parece que ahí me quiero recargar un poco. Ha cambiado hoy el contexto de vinculación. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano es por naturaleza, somos relacionales, es decir, estamos creados para la relación con el otro, o sea, para el amor, ¿no? Es por naturaleza, o sea, prácticamente la única vía para ser felices, aún en medio de la adversidad, es la capacidad que tenemos de relacionarnos, es decir, de amar y de sentirnos amados. Si no amamos y no nos sentimos amados, aún teniendo certeza, o sea, aún no viviendo en medio de la crisis, no podríamos ser felices. Ahora imagínense si el contexto de vinculación ha cambiado y encima vivimos este cambio de época, pues se vuelve más difícil, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, salíamos a las calles a jugar y entonces no pasaba nada, ¿no? Y además, no solo era por el tema de la seguridad, que ahora sales y pues ya no sabes si vas a regresar, pero cuando yo estaba chiquita, lo que era más importante es este contexto de que te conocía pues la que vendía en la tiendita y la señora de la verdura y el que llevaba la leche. O sea, yo vivía en León y entonces era más chiquito. Ahora vivo en la Ciudad de México, que es una locura, pero digamos que ese contexto de vinculación generaba seguridad. O sea, podías confiar más pues en las personas. Hoy el mundo se ve vacío de este contexto de vinculación. Es decir, estamos muy conectados, pero también muy desconectados. Y entonces eso pone un reto aún mayor para generar la esperanza, pues en medio de este mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar, hay muchos retos, pero si hablamos de muchos retos, pues nos quedamos aquí toda la mañana, ¿no? Entonces solo voy a tomar estos 3 retos que para mí son fundamentales, o sea, entender un poco y luego hacer una propuesta que nos permita generar en nuestras familias la esperanza. Porque lo que sí no podemos hacer es perder la esperanza. Una vez estaba escuchando una conferencia y la persona que estaba dando la conferencia estaba hablando a papás de adolescentes y entonces nos planteaba un mundo tan espeluznante que ya no sabías si salirte a ponerte unos audífonos o ponerte a llorar. Y entonces la conclusión de esta persona que está dando la charla es: no hay nada que hacer. O sea, estamos perdidos, no hay nada que hacer. Y dices, madre mía, pues ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o ya no educo, tiro la toalla? O sea, a mí me parece que no puede ser esto. O sea, por más difícil que parezca, lo que no podemos apagar es esta velita de la esperanza. O sea, debemos de hacer algo para que en nuestra ventana no se caiga la última hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque si se cae la última hoja, ahí sí que estamos perdidos, ¿sí? O sea, la esperanza no depende de las circunstancias que nos toque vivir, depende de la actitud que tengamos frente a estas circunstancias, ¿no? Y lo dice el Papa Francisco, que ahora hay que rezar mucho por él, y que ha sido un peregrino de la esperanza, y que además estamos en el año, en el jubileo de la esperanza. Entonces, la peor desesperanza es no tener esperanza, ¿no? Entonces, pues hay que echarle ganas. Entonces, fíjense, los 3 grandes retos que voy a plantear hoy uno es el relativismo.
El relativismo es que ya no hay una verdad, o sea, ya no hay una guía en donde recargarnos, porque ahora pues todo se vale y cada quien tiene su verdad. O sea, y además vivimos en la era como de la sensibilidad. Entonces, si yo me siento bien, pues va bien, ¿no? Y ya está. Y entonces esto confunde, y aparte a los papás nos impone un reto mayor, porque entonces ¿cómo educamos si ya no hayamos ni de dónde agarrarnos, ¿no? Y las generaciones jóvenes pues están inmersos en este relativismo, entonces cuesta mucho más trabajo pues hablarle de certezas y de verdades, porque ya no te compran tan fácil el boleto, ¿no? Entonces esto impone un reto interesante. Digo, ya ahora pues estaba escuchando el otro día que si quieres ser perro, pues llegas y ladras, ¿no? Y ya está. Y dices, pues si ya ni la biología importa, está un poco complicado, ¿no? Después, otro reto importante es este vacío de vínculos que tenemos. O sea, sí que estamos conectados, pero a lo mejor cada vez más desconectados en nuestra humanidad. Y por último, y muy importante entender, es que hoy el concepto de autoridad ha cambiado. Y me refiero a autoridad, no autoritarismo, porque hay gente que aplaude este cambio, ¿no? Dice, bueno, pues no yo nunca he estado de acuerdo con el autoritarismo, yo creo que no funcionaba ni antes ni ahora, porque el autoritarismo es imponerme, ¿no? A costa de la dignidad del otro, y eso no sirve ni antes ni nunca. Pero la autoridad es que los niños y los jóvenes o los adolescentes tengan una guía. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños y de los adolescentes no está listo, no está todavía maduro como para guiarse solos. ¿Cuál es el problema? Y toda esta ideologización que estamos viviendo es que nos quitan a las figuras de autoridad, nos quitan del escenario. ¿Para qué? Pues para que caminen solos. Y esto a quien más daño le hace es justamente a los niños y a los adolescentes. Pero es lo que nos toca, o sea, es a lo que nos enfrentamos. Lo cual, estemos o no estemos de acuerdo, el contexto ha cambiado. Y eso lo podemos ver no solo con las figuras de autoridad en casa, o sea, los papás, sino lo podemos ver con el policía, con los gobernadores, con el presidente. O sea, ya la autoridad está muy mermada. Yo vivo en un condominio en la Ciudad de México y cada vez es más sorprendente cuán difícil es seguir las reglas, porque si llega el guardia del condominio a darte una instrucción, pues listo, te le pones al brinco y si gritas más fuerte ya ganaste. O sea, la autoridad ya no vale nada. Y esto implica un reto importante, porque entonces para disciplinar o para poner límites que los hijos los necesitan, pues nos la ponen más difícil, ¿no? Porque una vez llegaron unos papás muy contrariados porque su hija, no sé qué hizo, una adolescente, y la castigaron. Que se fue a una fiesta y llegó medio tomada, no me acuerdo, pero la castigaron y entonces le dejaron sin poder, creo que estaban fuera, o sea, estaban en Valle, en Cuernavaca, no me acuerdo del contexto, pero habían organizado una fiesta a varios amigos el fin de semana, que tenían todos casas ahí, y los papás no dejaron ir a esta niña, no la dejaron salir, y entonces pues ya está, se fueron a dormir, y la niña pues claro que se brincó y se salió, y la castigaron, y le valió 2 cacahuates. O sea, al otro día volvió a hacer lo mismo. Entonces, cuando te retan de esa manera y dices, pues ya no, o sea, ya te pueden pasar por encima, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los papás? Porque además, fíjense, en este tema, enganchándolo con que vivimos un cambio de época en donde la única certeza es el cambio, entonces, cuando se vive tal relativismo y tal falta de autoridad, eso, lejos de ayudar, confunde mucho a todos nos confunde, pero más a los niños y a los adolescentes, cuando sí lo que necesitan es tener más estructura, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco. Entonces, la propuesta que yo voy a hacer aquí, que además es mi especialidad y me encanta y es un tema que me parece fascinante, es qué podemos hacer a partir de profundizar en el vínculo afectivo para generar esperanza. ¿Qué es esto del vínculo afectivo? Pues la conexión es un instinto natural que tenemos todos los seres humanos de sentirnos conectados o ligados a alguien. Y es un instinto porque es una necesidad. O sea,
nuestra naturaleza funciona como un imán que nos jala a la conexión. El problema que frente a esta época de grandes cambios y de alejarnos en nuestros vínculos, el conectarnos de manera adecuada también se ha vuelto un reto, porque ya no sabemos cómo conectarnos. Y entonces los hijos necesitan de esta conexión, pero no siempre sabemos nutrir esta conexión de manera adecuada, ¿no? Porque también andamos medio hechos bolas. Y entonces el vínculo, o sea, finalmente la propuesta es que la esperanza nace del amor. La esperanza no nace de las circunstancias, o sea, no importa las circunstancias que nos toque vivir, eso no debería de poner en vilo la esperanza. O sea, la esperanza es más profunda porque nace del amor independientemente de las circunstancias que nos toque vivir. Y entonces cuando hay este vínculo de amor, o sea, cuando se generan vínculos entre los seres humanos de manera adecuada, esto genera esperanza y nos lleva a la acción, que es muy importante porque lo que no podemos ser es como espectadores de este cambio de época que pasa como película, pero de esas de acción. Un día fui a ver, cuando mis hijos estaban chiquitos, fui a ver una de estas de Avengers y yo decía, madre de Dios, o sea, ni te enteras de lo que pasa tan rápido que sales con la cabeza, bueno, espero que mis hijos aquí no me vayan a patear, pero es que digo yo, una acción así tremenda y dices, pues que te sientas como espectador y no hay chance de hacer nada. Entonces eso es lo que no hay que caer en eso, ¿no? O sea, el estar conscientes de esta actitud que debemos generar empezando en la familia nos permite después llegar a la acción, porque justamente las crisis nos pueden hacer tomar dos posturas. Una, pues de pesimismo, decir, pues aquí no hay nada que hacer, como este conferencista que expresó que no hay nada que hacer y ya mejor nos sentamos a llorar y esto no sirve. Y otra es decir, pues tenemos que tomar acción, o sea, no podemos devastarnos aun cuando el contexto sea difícil, porque ciertamente es difícil, ¿no? Pero no podemos sentarnos a llorar. En una ocasión, yo tenía 2 pacientes en terapia y que fueron al mismo tiempo con situaciones, digamos, muy diferentes, pero con un grado de similitud, ¿no? Una de ellas, eran 2 señoras, una de ellas estaba como un poco contrariada porque iban a vender su casa, porque querían poner ella y su esposo un negocio y entonces la venta de la casa les iba a permitir invertir en este negocio. Pero en casa, pues se hablaba, pues eran materialistas, ¿no? Y se hablaba mucho de la importancia del dinero, pero ese era un escenario. Y la otra mujer que iba conmigo, otra señora, resulta que se quedó viuda y entonces pues se vio en una situación bastante compleja, se tuvo que cambiar de casa porque no le alcanzaba ya para vivir en esa casa, entonces se llevó, tenía un montón de hijos y todos chiquitos y se fueron a vivir a una casa más chiquita y claro que ella estaba contrariada, ¿no? Porque a ver, sí cuesta trabajo meter todos tus muebles y toda tu vida hacerla más pequeñita, ¿no? Sin embargo, ella, o sea, las 2 llegaron en diferentes momentos a terapia y pues la más amolada era la viuda, ¿no? O sea, pues no tenía ya ni el sostén y aparte se quedó porque la aporreó la circunstancia, ¿no? O sea, la aporreó la muerte del esposo, no es que fuera a poner un negocio y por eso, pero ella, cuando fueron a ver la casa a la que se iban a mover, pues había por ahí un arbolito, entonces los hijos como no querían cambiarse, ¿no? Estaban muy hechos a su casa, grande y resulta que la mamá les decía, no, pero miren, es que mira ese árbol, qué lindo, y es que aquí vamos a estar más cerca de la escuela y van a poder ir caminando o se van en bici, o sea, le sacó todas aquellas cosas como más positivas. No pudo cambiar la circunstancia, pero sí trató de ponerse unos lentes como de optimismo realista, porque la esperanza no puede arrancarnos de la realidad. O sea, no podemos pensar que la esperanza se puede cimentar en fantasías, porque entonces no es esperanza, entonces estamos enfermos mentales, ¿no? Entonces, no, la esperanza es realista. Entonces, a pesar de la circunstancia, ella se puso unos lentes más optimistas. Y la otra mujer llegó un día, pero súper enojada, y dice, ya no aguanto a mis hijos, todo el día se quejan,
porque dicen que qué barbaridad, que cómo nos vamos a cambiar y que nos vamos a apretar y entonces también ella se quejaba. Entonces digo, pues a ver, en dos perspectivas, digamos un poco similares, pues depende de los ojos con los que miremos el mundo, ¿no? Y siendo una situación peor que la otra, porque aparte de ahí tuvieron que enfrentar el duelo de una muerte, entonces simplemente le pusieron unos lentes distintos a la vida. Entonces, fíjense, la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo ahora, no tenemos respuestas. O sea, no tenemos todas las respuestas. A veces nos complicamos porque decimos, ¿y ahora para dónde? ¿O qué tenemos que hacer frente a esta circunstancia? Lo que sí podemos hacer, digamos, a mí me gusta poner esta comparación. Es como si nos metemos en un aro, de estos de hula hula, y entonces lo que está del aro para acá, sí podemos hacer algo. O sea, sí nos corresponde actuar, pero lo que está del aro para afuera, no podemos hacer nada. O sea, nosotros no podemos cambiar muchas circunstancias que nos toca vivir. Lo que sí podemos hacer es cambiar la perspectiva. Y sobre todo, lo que hoy podemos hacer desde la familia para generar esperanza es tener entornos de seguridad, de confianza y de amor. Eso sí que nos corresponde. Y eso genera una cosa muy importante, que es uno de los ingredientes indispensables para tener esperanza, que se llama refugio seguro. O sea, nosotros no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja o en una cajita de cristal hasta que se acaben las iniquidades o la inseguridad. Una vez una mamá me preguntaba en un curso, me dice, oye, es que mi hijo tiene 13 o 14 años, no me acuerdo, y decía, y entonces ahora quiere ir al centro comercial con sus amigos y pasar la tarde ahí, pero me da pánico darle permiso porque qué tal que se lo secuestren. Y digo, bueno, hombre, pues es que vivimos en este contexto, entonces lo que hay que hacer es generar todas aquellas cosas que permitan que él sea lo más seguro posible. Lo que no puedes hacer es encerrarlo y que no haga nada, porque entonces les vamos a impedir desarrollarse. Y si esto es lo que toca enfrentar, pues esto hay que enfrentar, ¿no? Pero hay que enfrentarlo de manera adecuada. Y entonces, ¿qué sí se puede hacer? Generar este refugio seguro. ¿Nosotros podemos controlar que salgamos de aquí y nos echen un balazo y nos maten? No, nadie puede controlar eso. Pero eso no es lo que genera o deja de generar esperanza necesariamente, sino más bien el refugio seguro hay que generarlo al interior de nuestro corazón y de nuestra familia. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno, frente a un mundo que parece que se está desmoronando y que se está ardiendo en llamas, el vínculo afectivo puede hacer bastante para generar esa esperanza. Entonces, lo que hay que hacer es abrazar la realidad y ahora os voy a dar unos pasitos de qué otra cosa hay que hacer para ir generando estos contextos de seguridad frente a la incertidumbre, que eso es muy importante. Entonces, vamos a aterrizar un poco o de manera un poco más profunda en este tema del vínculo afectivo, que esa es, me parece, una propuesta muy actual de la que en cada conferencia que he ido que se refieren a la esperanza, siempre sale la palabra vínculos, ¿no? El Papa ha hablado de los vínculos afectivos y de la necesidad del ser humano de sentirse amado y de amar, ¿no? Y entonces, el vínculo afectivo, como les decía, es este instinto natural de sentirse o de sentirnos conectados con alguien. Solo que digamos que los vínculos hay niveles, no todos los vínculos son iguales, ¿no? Entonces ahora vamos a ir profundizando un poco en dónde radica la seguridad de la vinculación. Entonces vamos a ver aquí un poco cuáles son los pasos de esta vinculación para generar esperanza. Entonces, primero, el primer paso cuando se da una conexión es que el ser humano se sienta importante, se sienta valioso, se sienta significativo. O sea, digamos, cuando tú tejes una relación con alguien o tus hijos se acercan y tejen una relación contigo, lo primero es que se sienten, o sea, se acercan porque quieren sentirse mirados por alguien, porque es una necesidad emocional básica, el sentir que existo y que alguien goza de esa existencia, ¿no? Y entonces, en nuestro día a día, ¿cómo podemos generar contextos seguros en casa
pues haciendo sentir a los hijos, al esposo, a la esposa o a los miembros de la familia, hacerles sentir que son significativos, que son importantes. Entonces, si nos ponemos el chip de la vinculación, o sea, si nos ponemos en modo vinculación, entenderemos mucho más fácil qué hacer. Digamos que hay cosas que pareciera que si no las hacemos no pasa nada, y en realidad, pues no pasa nada, pero si las hacemos sí pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a salir de casa a una cita y entonces pego el grito y digo, ya me voy y me salgo, no creo que, a menos que tengamos hijos muy pequeñitos que todavía estén como muy apegados, pero no creo que tus adolescentes se levanten así despavoridos a decir no te vayas o te abracen. No creo. Yo creo que parece que les vale, pero en realidad no. Entonces, si tú en lugar de salirte y gritar, si haces una pausa, te diriges a su habitación, les pones la mano en el hombro o les das un besito o les miras a los ojos, haces un poquito de contacto físico y le dices, amor, ahorita vengo, voy a hacer tal y tal, te quiero. Eso hace una gran diferencia porque estás haciendo sentir al otro que es importante. Aunque pareciera que no hacerlo no pasa nada, sí hacerlo comunica que eres importante para mí. Yo hace unos meses me fui de viaje mucho tiempo, un mes me fui, y entonces pues dejé de ir al súper, voy al súper una vez a la semana, al mismo súper, y siempre me atiende la misma cajera, que es una monada. Y entonces pues dejé de ir, no le avisé a la cajera, ¿no? O sea, no le dije, ay, voy a dejar de venir, no le avisé, pero seguro que cuando llegué el día que regresé de mi viaje y fui al súper, me dijo, qué gusto me da verla, hace mucho que no venía. Y eso pues me hizo sentir significativa, porque no pasé desapercibida. O sea, se dio cuenta. La cajera ni sé cómo se llama, no es mi mejor amiga. O sea, capaz que si no me dice nada, pues así que se me derrumbe el alma, tampoco. Pero si sí lo hace, pues sí te da un poco de un toque de esperanza, ¿no? Decir, o sea, alguien sí se fija que vengo una vez a la semana. Entonces, si eso mismo lo hacemos en casa y buscamos tener detalles que hagan sentir al otro significativo, podemos empezar a generar contextos de mayor seguridad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tu hijo se fue a la escuela y se subió al transporte escolar y entonces cuando regresa, o sea, se fue y no lo ves toda la mañana, vaya a ver cómo le fue, si lo molestaron, si le gustó la clase, si la Miss fue buena onda o no, pues quién sabe qué pasó en su día. Si cuando llega perdió la lonchera y tú lo primero, o sea, se baja y aparte le compraste la lonchera súper linda, que la buscaste por 20,000 tiendas y hasta que diste con ella, y llegas sin lonchera, pues sí te da coraje, ¿no? O sea, dices, ¡ah! Y aparte es bien perdelón de cosas. Y entonces lo primero que te fijas es en la lonchera y lo regañas. A ver, ¿llamarle la atención tiene algo de malo? Pues no, quizá no, pero si es lo primero que hacemos, quizá estamos haciéndole sentir poco significativo. ¿Por qué? Porque es más importante la lonchera, ¿no? Entonces, si yo hago una pausa, lo miro a los ojos, hago contacto, lo saludo, le pregunto cómo te fue y luego ya le puntualizo la lonchera, entonces quizás sí le haré sentir más significativo. O si llegas a casa después de trabajar todo el día y llegas cansadísimo y en lugar de dirigirte así calladamente, te sientas enfrente de la tele o de la computadora y pones tu serie, que está buenísima. Si haces una pausa y saludas y le das un besito a tu esposa o a tu esposo, quizá le hace sentir significativo, ¿no? Después está el segundo paso, digamos ahí, se da un buen vínculo, pero todavía no de manera profunda. Pero el segundo paso está cuando nos sentimos conocidos por el otro, entonces sí que va cuajando, ¿eh? O sea, la relación se va haciendo más fuerte, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, la cajera no sabe de mi vida. Entonces, bueno, pues hasta ahí quedó. Pero cuando tú te sientes conocido, esto permite que abras más tu corazón. Entonces, la relación sí que se hace más profunda. Entonces, esto nos obliga a estar más atentos para conocer al otro, o sea, para conocer a quienes viven en nuestra casa. Conocer significa bajarnos del tren del cambio en el que vivimos y de la prisa y del mundo vertiginoso y decir, tengo que
observar, tengo que escuchar más, o sea, tengo que platicar más. ¿Por qué? Porque en la medida en que conozco al otro, o sea, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, ¿qué sucede? Que llego como a la última pieza en donde cuaja una verdadera vinculación que se llama la aceptación incondicional. O sea, cuando yo me siento amada de manera incondicional y aceptada de manera incondicional, ahí sí que me recargo en un entorno seguro. Porque sea como sea, pierda la lonchera, engorde, enflaque, me salga arruga o no, de todas maneras me van a amar, ¿no? Pero el riesgo de esta aceptación incondicional está no tanto en que no queramos aceptar. Muchas veces no es que no queramos aceptar de manera incondicional, es que no conocemos, y si no conocemos, ¿cómo vamos a ser incondicionales? O sea, si yo sé que a mi hijo le cuesta trabajo el orden y entonces yo exijo de este tamaño, a lo mejor lo estoy haciendo con buena intención, claro que sí, porque quiero que aprenda a ser ordenado. Pero si yo no me he metido en su mundo y no he conocido que le cuesta trabajo la estructura, a lo mejor esta exigencia le queda grande. Entonces tendré que bajarme un poquito e ir subiendo poquito a poco. Yo tengo un hijo que ya está grande, pero cuando estaba chiquito se la vivía fuera del salón porque hablaba y hablaba y hablaba, y entonces lo sacaban de todas las clases. Y entonces, claro, que en la escuela me decían, pues, que se calle. Y yo, una vez platicando con él, pues yo sabía que era imposible que se callara todas las clases. Entonces hicimos un pequeño reto y entonces le dije, ¿por qué no empiezas callándote solo en matemáticas? Las demás no importa que te saquen del salón, solo haz el esfuerzo en matemáticas, ¿va? Pues ya está. Y cada semana íbamos subiendo un poquito, ¿no? A ver, ahora te vas a callar en matemáticas y en español, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, logró dominar su lengüita, pero no le puedes pedir que domine su lengüita de un día a otro. Eso es conocer y además aceptar incondicionalmente sin que esto implique que no exijas, ¿eh? O sea, sí se puede exigir, sí se debe exigir, pero generando un contexto que me dé seguridad. Una vez fui a una despedida de soltera cuando me iba a casar y entonces pues llegó el jueguito este de que cada quien te da un consejo, ¿no? Y una señora me dijo, yo te aconsejo que tu marido nunca te vea desarreglada. O sea, tú te pones el despertador antes que él, entonces te arreglas y luego en la noche te esperas a que se duerma y te desarreglas. Y yo pues estaba bien chavita y yo no sabía ni qué onda, pero claro que saltó otra amiga mía que ya estaba casada y me dijo, no, claro que no. O sea, imagínate que tú te sientas solo aceptada cuando estás arreglada y entonces si te enfermas o si te quieres levantar más tarde, entonces ya está condicionado tu cariño. Entonces no, o sea, si tu marido te quiere, pues te quiere arreglada, desarreglada, cuando echas el gritito o cuando no. Y lo mismo al revés, o si te sale la arruguita o la llanta, ¿no? Eso es aceptación incondicional, lo cual no significa que no busquemos ser mejores. Pero si esto transmitimos a los hijos, o sea, si a pesar de sus limitaciones, si a pesar de su temperamento, si a pesar de los pesares, ellos se sienten aceptados, entonces aunque el mundo sea un caos, aunque el mundo viva una tremenda incertidumbre, yo sé que puedo llegar a casa y es mi refugio seguro. Porque aquí me siento valioso, me siento mirado, me siento importante para alguien. Además, me siento conocido. Y además, así de conocido, con mis limitaciones, me siento amado de manera incondicional. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera seguridad y autoconfianza. La base de la esperanza es tener cierta certeza. Entonces, en medio de un mundo donde lo único cierto es el cambio, pues hay que dar ciertas certezas a los hijos y esto se teje principalmente en la familia. O sea, el hijo tiene que tener un refugio donde llegue y diga, uff, aquí sí estoy seguro, ¿no? Y luego esto también genera o fortalece la autoestima, porque si yo me sé querido y amado así como soy, ese es el fundamento de la autoestima. Y además esto genera una cosa que se llama resiliencia. Y la resiliencia en este cambio de época es fundamental. ¿Qué significa la resiliencia? Es esta fuerza interior que tiene el ser humano de resistir la adversidad.
o de poder enfrentar la adversidad sin generar trauma. Pero la única fórmula para desarrollar la resiliencia es el vínculo afectivo bien tejido, ¿no? Porque el vínculo siempre se va a dar porque lo necesitamos. Pero si no cumplimos estos pasitos, lo que se genera es un vínculo afectivo distorsionado. Y entonces, digamos que la consecuencia de un buen vínculo afectivo es la seguridad y la confianza. Si no se teje un buen vínculo afectivo, entonces no hay esta seguridad y esta confianza, entonces pues no se genera un contexto esperanzador. O sea, hay niños que no quieren llegar a su casa o que se la pasan mal porque no, o sea, la pasan a lo mejor mal en la escuela, los molestan o ya se enteraron que secuestraron a quién sabe quién, o sea, cosas que nosotros no podemos controlar, pero llegan a su casa y no es un contexto seguro. Entonces, ¿de dónde van a sacar la esperanza? ¿Sí? Una vez cuando mis hijos estaban chiquitos, hubo una balacera afuera del colegio. Fue horrible, porque yo iba bajando con uno que está por aquí además, yo cargándolo bebé, y cuando voy bajando oí pues un ruido extraño, pero nunca me imaginé que fueran balazos. Y de repente veo a las mises de la escuela correr tras las rejas de ¡quítate! ¡Te van a disparar! Fue horrible. Y mis hijos, o sea, los grandes adentro, en el kinder, yo con el bebé cargando, entonces decía, ¡qué horror! ¡Qué horror que tengan que vivir esto tan chiquitos! O sea, ahí una amiga mía se bajó tantito de su camioneta, dejó a su bebita y o sea, eran unos guaruras contra unos secuestradores, como película. Y su bebé en la camioneta y las balas danzando, o sea, le rozaron, bueno, gracias a Dios no la mataron. Y en ese contexto dices, y luego llegan tus hijos a tu casa y no se sienten mirados, no se sienten valorados, no se sienten aceptados, pues por eso luego hay enfermedades mentales, ¿no? O sea, por eso hay depresiones, por eso hay ansiedades, por eso hay suicidios, por eso hay desesperanza, ¿no? Imagínense, fíjense, es muy interesante este tema del vínculo porque nosotros funcionamos como refugio seguro. Imagínense que van de vacaciones a la Amazonas, ¿no? Que está hermoso. Bueno, no, yo no conozco, pero dicen, ¿no? Y entonces bueno, es que a mí me encanta la aventura, entonces te metes en medio de la selva y te vas a hacer una expedición increíble. ¿Qué pasaría si llega el guía? O sea, tú ya armaste todo tu recorrido y vas a estar varios días ahí en medio de la selva. ¿Qué pasaría si el guía el primer día te dice, yo ya me voy, ahí tienes tu mapa y bye? Porque no hay internet, además no puedes llevar Google Maps ni nada, pues ahí tienes el mapita de papel y yo ya me voy. Te aseguro que te mueres del miedo, porque empieza a oscurecer y empiezas a oír a los animales o te sale un chango o qué sé yo que te salga, te empieza a dar nervio y entonces dejas de disfrutar lo que es un gozo, o sea, dejas de disfrutar lo que es disfrutable. En cambio, si vas con alguien que te acompaña, te va guiando porque ya conoce el lugar, entonces pues claro que disfrutas, aunque la situación sea un poco amenazadora, ¿no? Entonces lo mismo sucede en casa. Cuando nosotros sabemos acompañar de manera adecuada, lo que generamos es seguridad independientemente del contexto, ¿no? Independientemente de las amenazas del mundo. Cuando esta seguridad no se vive dentro de casa, o sea, no fungimos como refugio seguro, los niños o los adolescentes carecen de esa seguridad que se necesita para explorar el mundo. O sea, lo que no podemos hacer es querer tener a nuestros hijos aquí pegados a nosotros toda la vida porque el contexto es inseguro y es desesperanzador. Pues eso no lo podemos hacer porque les damos en la torre. Porque ciertamente que la persona también ha sido creada para la autonomía. O sea, debemos de dejarlos ir, debemos de soltarlos. Pero un niño y un adolescente van a alcanzar la autonomía en la medida que tengan seguridad. O sea, es como una danza, esto de la autonomía y la conexión, de ser refugio seguro y base segura. O sea, una base es como la pista que agarra vuelo y el avión despega, ¿no? Y entonces, pero si el avión no trae gasolina, pues por más base que haya, pues no puede despegar, ¿no? No tiene esa fuerza para despegar. Entonces, aquí la idea es, yo genero en casa contextos seguros para que ellos puedan ir a explorar el mundo, por más aberrante que sea,
si tienen seguridad, si tienen una mirada de esperanza, entonces sí que van a poder recorrer el mundo y sí que van a desarrollar esta resiliencia que hoy es indispensable. ¿Qué se necesita para generar un vínculo seguro? Pues estas cositas que parecieran sencillitas. Sí son sencillitas, pero hay que echarle ganas. Primero tenemos que tener disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que estar disponibles. ¿Para qué? Para responder a las necesidades no solo físicas y materiales de los hijos, sino a sus necesidades de tipo emocional. O sea, ¿cuáles son estas necesidades? Pues sentirme amado, sentir que pertenezco, sentir que tengo expectativas realistas. Otra necesidad emocional es la de los límites, o sea, sentirme guiado, porque un niño y un adolescente, su cerebro no está terminado de formarse. Entonces, si no los guiamos, pues es como si te deja el guía ahí en medio de la selva. No se pueden guiar solos. Una cosa es soltarlos y no sobreproteger, y otra es abandonar tu tarea y decir, o lo que quieren, o sea, la propuesta actual de estas ideologías que dicen los papás no funcionan, hazte para allá, porque los niños se pueden guiar solos. Eso no es verdad, es aberrante y les hace mucho daño. Después está tener sintonía. ¿Qué quiere decir sintonía? Que yo sí sepa ir al ritmo emocional del otro, sobre todo de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que valide, o sea, que escuche aquello que sienten. Y hoy que vivimos en un mundo que ha dejado de lado la racionalidad y se ha metido más de lleno en la sensibilidad, podemos tomar las cosas positivas que esto tiene. O sea, validar, resonar con la emoción del otro, o sea, hacerle sentir que lo que siente se vale. Eso es importantísimo para hacer una conexión adecuada. Después ya metemos orden, o sea, después les ayudamos a regularse, pero la sintonía está en hacerles sentirse sentidos en lo que sienten. Parece un juego de palabras, pero así es, ¿no? Por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, tenían una tortuga que a mí me daba horror, porque cada vez que tenía que cambiar la pecera, la dichosa tortuga mordía y te pescaba el dedo y me daba cosa. Entonces, claro que no, mi hijo chiquitín, pues no le dejaba que metiera la mano porque se le iba la mano entera en la boca de la tortuga. Entonces, pues claro que lo hacía yo, pero no me gustaba. El día que se murió la tortuga, le dio mucha tristeza. A mí no me dio nada, ¿eh? O sea, dije, perfecto, se puede ir a la basura. Pero tener sintonía es ponerte a su nivel físicamente, digamos, agacharte, hacer contacto físico, lo ves a los ojos, le pones la manita en el hombro o lo abrazas y le dices, lamento mucho que se haya muerto tu tortuga. ¿Sí? O sea, haces sentirle que sientes y que vas a su mismo ritmo emocional. Y por último, está en ser responsivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos la capacidad de responder y de resolver esta necesidad emocional. Con flexibilidad, por ejemplo, si yo voy al súper y llevo a alguno de mis hijos y le digo, hoy no vamos a comprar nada, porque siempre que van quieren las papitas o qué sé yo, entonces hoy no vamos a comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a hacer berrinche, ¿no? O empiezan a llorar. O los adolescentes, porque quieren ir al antro y entonces empiezan a hacer su berrinche. A lo mejor no lloran igual que un niño, pero casi hacen un berrinche un poco similar. Y entonces, ¿cómo valido esto? Fíjense, una vez, mi hija, que ya es psicóloga, o sea, ya es más grande, digamos, cuando estaba chavita, quería ir a un concierto, que ni me acuerdo cómo se llama este concierto, pero esos que duran 3 días o sea, de pura música pesada y yo no sé qué tanto se meten. Y entonces, cuando me dijo, yo dije, ay, no, o sea, cero me dieron ganas de darle permiso, pero cerré la boquita y entonces dije, a ver, voy a tratar de indagar qué le llama la atención de ir al concierto, porque esto me da información y me permite después generar un vínculo más cercano. Porque yo no impongo de entrada. Eso no quiere decir que luego voy a decidir darle permiso, no necesariamente, simplemente me callo y escucho. Y entonces le pregunté qué le llamaba la atención y me dijo que le habían contado que el escenario era padrísimo porque las luces y los colores. Entonces dije, bueno, por lo menos ya caché cierta información, ¿no? Y entonces, como no sabía qué más decir, porque no le quería dar permiso, dije, oye, me parece muy interesante que quieras ir.
cuéntame quién va a ir. O sea, entablas un diálogo, validas, y luego le dije, bueno, mañana platicamos, y mientras pues ves qué haces. Y entonces me puse a investigar para tener más información de qué se trataba. ¿Para qué? Pues para entrar más en su mundo, ¿no? O sea, de qué se trataba este concierto que había. Y entonces al otro día ya retomamos la plática y le dije, oye, hablé con una amiga mía que trabaja en Ocesa, que es la empresa logística, y me dijo que es un desgarriate, que aunque haya estos, ¿cómo se llaman? Filtros, todo el mundo pasa droga y que es un desgarriate. Entonces, si vas, lo único que sí me recomendó esta amiga es que si quedamos, o sea, por supuesto no vas a ir 3 días, ni 4 horas, a lo mejor vas 2, pero a la hora que quedemos, a esa hora te sales, porque los celulares adentro no funcionan, porque hay tantos, entonces no hay señal. Entonces dije, a esa hora te sales, ¿no? Y luego le dije, solo piensa, o sea, es el evento, ya lo busqué y le di fuentes, ¿no? Le dije, es el evento donde más droga hay. Y me dice, ay, ma, no me voy a ir a drogar. Le dije, no, pues eso ya lo sé. O sea, pero, ¿qué pasa si tú empiezas a brincar así emocionada por la música, alguien te toma una foto, la sube a las redes y estás en el evento donde se mueve más droga? Pues tú piensa luego cómo quieres aparecer en las redes, ¿no? Entonces les pones a pensar un poquito también, ¿no? Y finalmente pues ya, platicando y platicando, gracias a Dios, dijo, ay, mejor no voy. Y entonces ya, no siempre funciona así, pero por lo menos tratar de validar, responder a la necesidad emocional, pues no es siempre dar permiso. O sea, la flexibilidad que incluye esta responsividad, o sea, esta respuesta tiene la flexibilidad de que no siempre voy a responder de acuerdo a la expectativa que tienen los hijos. O sea, puedo solo escuchar, validar, darle su lugar y luego decir, pues fíjate que en esta ocasión no vas a ir, o fíjate que en esta ocasión no te puedo comprar este regalo, pero nos vamos a esperar a Navidad. O sea, o en este momento, yo sé que me quieres contar algo, pero estoy saliendo a llevar a tu hermano al doctor, en este momento no te puedo escuchar, dame oportunidad y en la noche platicamos. Eso es la flexibilidad, o sea, no tiene que ser, la respuesta no tiene que ser inmediata, pero sí tiene que ser. El problema del mundo en el que vivimos es que como vamos muy a prisa, a veces esa respuesta nunca llega. Y entonces eso no genera un ambiente de seguridad en casa. Y la seguridad que genera la esperanza está en que seamos predecibles. O sea, como el mundo es impredecible, en casa debe de haber un ambiente predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro o los que viven conmigo sepan más o menos cómo voy a funcionar. O sea, cómo voy a responder a su necesidad de conexión o a su necesidad de cariño. O sea, siempre voy a estar disponible con esta flexibilidad. Ojo, pero siempre voy a funcionar igual. Eso es la predictibilidad. Luego está la consistencia, es que independientemente si yo estoy de buenas o de malas, si tengo mucho trabajo o no tengo trabajo, o si hay una circunstancia en casa que afecta, de todas maneras voy a tratar de ser consistente en esta relación, ¿sí? Porque eso da mucha certeza. Y hoy la esperanza solo se teje a base de certeza, de una certeza que no nos ofrece el mundo, que fue justamente lo que logró hacer esta enredadera y que finalmente logró hacer el pintor cuando plasmó la última hoja en la ventana. O sea, lo que le dio a Almudena fue que era predecible, o sea, ella sabía que cuando abría los ojos en la mañana, por lo menos iba a haber una hoja y esto generaba esperanza. Fue consistente porque ahí se mantuvo la hoja y finalmente hubo continuidad, ¿no? Entonces, estos pasos son los que debemos tener en nuestra relación con el otro para generar en casa este refugio seguro. Y entonces sí que aunque el mundo se venga medio encima, yo voy a poder conservar esta seguridad o nuestros hijos van a poder conservar esta seguridad que permite enfrentar el mundo con esperanza, ¿sí? Y entonces, por último, les voy a dar algunas pequeñas recomendaciones para que nos llevemos a algo más práctico de cómo le hago para vincular con mis hijos y que este vínculo genere esperanza, o con mis hijos, o con mi esposo o mi esposa, o con aquellos que tengo cerca. Entonces, bueno, esto ya un poco lo dijimos, hay que aprender a entrar en su mundo de manera empática.
O sea, a veces, digamos que hay que entender que los hijos no funcionan como adultos porque no son adultos, ¿no? Entonces, entrar en su mundo significa que seamos capaces de conocer y entender la etapa por la que están pasando y aceptar esa etapa. O sea, un adolescente es rebelde por naturaleza, sí, tiene una crisis de identidad porque ya no es niño, pero tampoco es adulto, sí. Entonces, pues hay que abrazar esa crisis y hay que acompañar esa crisis. Entonces, en la medida que yo voy captando su mundo, esto me va a permitir abrir su corazón y entrar en su interior. Entonces, yo tengo que aprender, o sea, yo adulto, para generar seguridad, tengo que hacer el esfuerzo de agacharme a su mundo y no pretender que ellos crezcan a nuestro mundo. ¿Por qué un niño o un adolescente no puede crecer a nuestro mundo? Porque le falta experiencia. No le falta buena intención, o sea, le falta experiencia. O sea, un niño o un cerebro que no ha transitado todavía todas estas etapas, pues es imposible que viva como si ya las hubiera vivido. Entonces esto nos permite agacharnos a su nivel, entenderlo, y esto genera empatía. Una de las cosas de las que más carece el mundo de hoy, y por eso vivimos la situación de violencia e inseguridad que vivimos, es que no hay empatía. O sea, vivimos un tremendo individualismo y lo que haga o deje ser el otro, mientras no me afecte a mí, me da igual. Y esto ha generado contextos desvinculados o contextos deshumanizados, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en el día a día? Aprender a observar, o sea, qué le gusta a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, qué disfruta, de qué se queja, qué le cuesta trabajo. Si vemos una serie, o por ejemplo, qué serie están viendo, muchas veces no sabemos responder eso, ¿no? ¿Y cuál es su personaje favorito, o por qué le gusta, o qué le disgusta? O sea, hay que aprender a observar, hay que aprender a callar un poquito y validar y escuchar lo que ellos dicen, porque a veces, como nos da miedo a este mundo que de repente es una ola que nos lleva y nos da miedo que se los vaya a llevar también, entonces intervenimos muy rápido y no escuchamos. O sea, si yo le hubiera dicho a mi hija, no, punto y se acabó, no vas, porque no me late nada esos conciertos y le meten a la droga y yo no sé ni qué te va a pasar allá adentro. Si yo de entrada hago eso, me privo de tener información que es valiosa porque me va a permitir conectar, ¿no? Y entonces escucho y valido. A ver, no tiene nada de malo que una adolescente quiera ir a un concierto. No tiene nada, o sea, que tenga esta sensación placentera por ir a un concierto, pues no la hace mala persona. Luego tú sabrás, porque sabes guiar, si le das permiso o no le das permiso. Eso tampoco tiene nada de malo, poner límites. Pero validar es diferente que no poner límites, ¿de acuerdo? Y después está cuando yo logro ir observando en mi día a día y hago pausas, guardo silencios, escucho, valido, esto me va a permitir conocer. Porque a veces los papás entonces llegan a terapia y no tienen idea de quiénes son sus hijos. Una vez me decía una señora, es que mis hijos nunca toman, porque ya saben las reglas de la casa. Y entonces me empezó a nombrar las reglas y me dice, jamás toman. Y entonces yo también trataba a los hijos, digo, jamás toman tus consejos. Pero como no los conoces, no tienes ni idea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, otra cosa que hay que hacer frecuentemente es tener contacto físico. A veces en casa, como todos vivimos en el mismo techo, damos por hecho que se teje la relación. Y entonces vamos dejando de hacer cosas que promueven y que estrechan una relación más íntima, y no me refiero solo a la de pareja. O sea, tú puedes tener una relación íntima y profunda con tus hijos o con las personas significativas para ti. Entonces, el contacto físico es muy importante. ¿Qué es esto? Mirar a los ojos, sonreír, abrazarnos. Cuando te levantas y a lo mejor tus adolescentes están en la etapa que no se dejan abrazar, pues respetas, pero por lo menos entras a tu recámara y les das una palmadita, aunque sea en la pata, ¿no? O sea, algo que implique que hay una conexión física, porque la puerta de entrada al corazón son los sentidos. O sea, lo que escuchan, el dejarse tocar, el contacto a través de los sentidos es el primer paso para la vinculación.
Después es muy importante, y a veces lo hemos dejado un poco de lado, hacer rutinas de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que hagamos de manera rutinaria algo que conecte, que puede ser a la hora de la comida, a la hora de la cena, o por ejemplo, el fin de semana todos nos juntamos y vemos una serie, o todos nos juntamos y jugamos un juego de mesa, o vamos a andar en bici, o lo que sea que implique una rutina. ¿Por qué? Porque eso da certeza. Acuérdense que lo que hoy necesita nutrir la esperanza es la certeza. Entonces, si yo sé que todos los días vamos a cenar en familia, eso me da un faro que guía en medio de un mundo incierto e inestable, ¿no? Entonces hagan la rutina de conexión que quieran, pero hagan rutinas de conexión, porque a veces vivimos tan aprisa que se nos ha olvidado. Entonces medio nos saludamos, medio nos vemos y pues medio nos conectamos o no nos conectamos, o nos conectamos a los dispositivos nada más. Luego hay que hacer también momentos de atención plena, o sea, para hacer sentir al otro mirado, para hacerle sentir significativo y amado, vale la pena hacer citas de amor, o sea, con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que les dediquemos un día a la semana, media hora, o un día al mes, o un día cuando puedan, que tampoco pase tanto tiempo, en donde haya momentos de atención plena. ¿Qué quiere decir? Me voy solo contigo a tomar un café o a pasear al perro o a donde quieran, pero dejo mi celular porque te voy a poner atención a ti. Entonces no me importa, ahorita no es tiempo de celular, te veo a los ojos, no aprovecho ese tiempo para juzgar, corregir, regañar, no, o sea, aprovecho para que ese momento sea como muy pleno y nos permita conectar. Eso a mí me parece que hay que hacerlo casi de tarea, de cajón, porque si no, entonces los hijos empiezan a vivir en un mundo muy incierto que tampoco tienen en casa. Luego es muy importante que aprendamos a restablecer la conexión. Digo, suena muy bonito esto del vínculo, pero en el día a día luego pareciera que se resquebraja un poco. ¿Por qué? Pues porque tenemos que llamar la atención, o porque nos enojamos, o porque discutimos. Y entonces lo importante, esto no lo vamos a evitar, el Papa lo dice, ¿no? En todas las familias vuelan platos. Lo que sí hay que hacer es que una vez que volaron los platos, restablezcamos esa conexión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un día le llamamos la atención a uno de los hijos o lo castigamos, entonces en lugar de en la noche irme a mi cuarto y no dirigirle la palabra, entonces paso por su recámara, tampoco paso a felicitarlo, digamos, a lo mejor no es el caso, pero sí paso y le digo, oye, hoy fue un mal día, pero te quiero. Y ya, con eso, además comunicamos aceptación incondicional. Entonces, un niño o un adolescente tiene la certeza de tu amor, siempre. Va a estar tu amor, se porte bien o se porte mal. Y esa certeza da esperanza aún en medio de este mundo que está patas para arriba. ¿Sí? Y luego otra cosa muy importante que conviene hacer es una villa de vínculos. ¿Qué significa esto? Que de manera así como planeamos las vacaciones o planeamos en qué escuela van a ir, pues de manera así un poco premeditada, también planeemos contextos de vinculación. O sea, generemos que nuestros hijos convivan pues con círculos de amigos, con la familia extendida, que esto también les permite sentirse seguros en un mundo inestable, ¿no? Entonces, fíjense, una de mis hermanas está casado con un francés y vivían en Francia, y entonces ella se le ocurrió, que se me hizo muy buena idea, cuando todavía no estaba tan fácil la comunicación, digamos, a través de la tecnología, ella nos pidió fotos a todos, o sea, de nuestros hijos cuando eran chiquitos, de los abuelos, entonces les puso así una decorada en su recámara, y entonces cada día le contaba una anécdota, una historia, en fin, de algún miembro de la familia, y esto genera pues un sentido de pertenencia, porque una cosa que hoy genera mucha desesperanza es que no pertenezco, o sea, me siento que voy solo contra el mundo. Entonces es muy importante generar estas villas de vínculo que permiten
que nos sintamos más seguros. Por eso este tipo de eventos vale mucho la pena porque vamos haciendo redes de apoyo. Entonces no me siento que voy sola contra un mundo que está un poco loco, ¿no? O sea, vamos de la mano. Esas son las villas de vínculos. Y por último, es muy importante guiar a nuestros hijos. O sea, en un mundo donde premia el relativismo, donde aquí se vale que cada quien haga lo que quiera porque no hay verdad, o sea, ya no hay verdad, y entonces pues se vale que cada quien haga lo que quiera. Y entonces lo que el niño necesita o el adolescente necesita es tener un rumbo, o sea, que haya una guía, que haya un faro, ¿no? Fíjense, cuando yo estaba chavita, me encantaba el buceo y pues me hice todos los cursos de buceo y me convertí en instructora de buceo. Y entonces resulta que la prueba para ser instructora de buceo estaba en que te llevaras a tu grupito de buzos y te los dejaban, ibas en la lanchita, te llevaban a mar abierto y te decían ahora sí el chiflido y se bajan todos y la lanchita se iba. Y entonces pues yo iba muy emocionada de mi primer grupo y cuando me di cuenta, o sea, la lanchita ya se había ido. Entonces, como estábamos en medio del mar, pues no había una isla, no había un faro, no había la tierra firme, o sea, y para donde voltees en el mar es idéntico, o sea, no hay referencias y luego las nubes se mueven, entonces te da como la sensación de mareo, ¿no? Decir, pues, ¿para dónde estoy? Y cuando íbamos a hacer la inmersión, me di cuenta que no traía brújula. Y entonces empecé a experimentar una ansiedad horrible, porque digo, ¿cómo me voy a guiar y cómo voy a guiar a otro si estoy perdida? No tengo ni idea para dónde hacer la buceada. Y luego, cuando salgamos, como ya teníamos el plan de buceo hecho, pues tú tenías que salir y en tal coordenada, o ni me acuerdo, ahí nos íbamos a encontrar con la lancha. Dije, pues ya valimos, o sea, ya nos perdimos. Entonces, esta sensación de falta de guía experimentan los hijos cuando no los guiamos. ¿Y qué es guiarlos? Es aprender a tener una estructura en casa. O sea, sí es tener límites y sí es tener rutinas. No vamos a abordar ahorita de manera profunda, pero es que hoy hay una tal confusión y que los papás nos vemos inmersos en tal confusión, porque si ponemos límites, entonces somos malos y como entonces ahora hay que vivir de acuerdo a la emoción, entonces pues ya valimos y no estamos de moda. Pero si no ponemos, entonces qué horror. Entonces estamos confundidos. Pero sí, los límites no son prohibiciones, los límites ayudan a generar contextos de seguridad. O sea, finalmente un límite es porque estoy salvaguardando tu integridad física y moral, para eso es un límite, ¿no? Una vez un chavo tenía como 13 o 14 años y entonces apenas empezaba a aparecer Uber, ¿no? O sea, todavía no se usaba. Y entonces, claro que salió el Uber y nadie les dábamos permiso a nuestros hijos de subirse a un Uber, menos solos y menos saliendo de una fiesta. Entonces empezaron a crecer y empezaron a ir a las fiestas de 15 años y este niño, bueno, ya chavito, era el único de la generación que le daban permiso de tomar el Uber solito, ¿no? Y entonces, pues claro que parecía que era el más cool, ¿no? O sea, todos querían ser como él porque todos tenían unos papás encima que no les daban permiso de subirse al Uber, menos él. Y un día platicando conmigo me dijo, ¿sabes qué, Pili? Es que mis papás no me quieren. Y yo, ¿cómo que no te quieren? Sí, porque no les importa si me subo al Uber a las 12 de la noche y cuando llego ya están dormidos. Eso no da seguridad. Entonces, los límites sí que ayudan a generar seguridad. Entonces, si retomamos esta idea, o sea, que me parece que es la central, para generar esperanza, tiene que haber contextos de seguridad en un mundo que lo único que prevalece es el cambio. Entonces, el reto es hacia el interior, ¿no? O sea, hacia el interior de casa. ¿Cómo genero esta seguridad? Pues así, teniendo estructura, sabiendo, o sea, que los hijos sepan qué va a pasar. O sea, no un día vive una cosa, otra. O sea, cuando no hay estructura, se genera ansiedad, ¿sí? Y por último, una cosa muy importante es tener sentido de vida. ¿Qué fue lo que logró que Almudena mantuviera la llamita encendida y que lograra que le fuera echando, aunque poco a poco, ganas para curarse?
fue tener un sentido de vida que le dio, en primer lugar, cuando llegó la tía y le regaló las pinturas, ella disfrutaba de las pinturas, y cuando iba su amigo el pintor, pues hacía algo que le llamaba la atención, o sea, que le daba cierto sentido. Aún en su día sintiéndose mal, sabía que iba a llegar en la tarde Manolo e iban a pintar y a platicar. Esto es tener un sentido de vida, y además el sentido de vida nos da rumbo, o sea, nos guía y es un faro en el camino. El problema es que hoy, en un mundo tan cambiante, hemos puesto el sentido de vida en cosas muy cambiantes. Entonces, por eso se genera tanta inestabilidad e incertidumbre. O sea, el sentido de vida, cuanto más profundo es, cuanto más trascendente, cuanto más permanente, pues genera más certeza y entonces da más esperanza. O sea, aquello que se cae rápidamente. Una vez fui a una comida que hicieron unos amigos que acababan de construir su casa hermosísima, y resulta que pues hicieron la inauguración, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención cuando llegamos a la comida, pero de verdad es una casa espectacular. Y entonces dice el amigo, o sea, el hombre, digamos, se queda viendo al condominio de junto que estaba más espectacular todavía, y dice: ahora mi siguiente meta es cambiarme a ese condominio. Yo decía: madre mía, no llevas ni un día aquí y ya te quieres cambiar. Entonces, claro, cuanto más cambiante es ese sentido, o sea, cuanto más temporal es, pues da menos certeza, ¿no? Entonces, ¿qué le dio certeza a Almudena? Pues la hoja que ahí permanecía a pesar del viento. Entonces, el sentido de vida es como una telaraña. Pues la telaraña está hecha como de muchos hilos, ¿no? Y hay un hilo que sostiene la telaraña al árbol o a la pared. Si tú cortas uno de los hilitos de por acá, pues la telaraña a lo mejor se deforma un poco, pero se mantiene. Pero si cortas este hilo de donde se sostiene al árbol, la telaraña se cae completa. Entonces, lo que nos hace falta es tener un sentido de vida más trascendente, ¿no? Y Víctor Frank nombra como sentido de vida el más trascendente el amor. Y al final, pues Dios, ¿no? Es el único que es capaz de dar esta incondicionalidad, y es el refugio seguro, el más seguro de lo seguro. Pero bueno, en lo humano, los papás somos el reflejo del amor de Dios, ¿no? Y entonces, en este cambio de época, la esperanza tiene como cimiento la certeza de los vínculos, ¿eh? Es que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos vínculos son en realidad aquellos que brindan seguridad, que dan sentido de pertenencia en un mundo en donde parece que ya no nos encontramos y que vamos con el fluir del viento. Y entonces hoy está como muy de moda: déjalos que fluyan, ¿no? Sí, está bien que fluyan, pero también tienen que tener certezas de que ahí voy a estar como lo está la hoja plasmada en la ventana, ¿no? Y ahí está, con esto quiero terminar. Me parece que con lo que nos podemos ir hoy, y espero que se quede por lo menos esta chispita en el corazón, que en medio de un mundo lleno de incertidumbre, lleno de miedo, de ansiedad, de depresión, que a veces pareciera muy negro y muy terrible, no podemos quitar la última hoja de la ventana. No la podemos quitar. Y esa última hoja tiene dos funciones. A Almudena le sirvió esta última hoja. ¿Por qué? Porque tenía un refugio seguro, porque sabía que mientras estuviera la hoja, ella iba a vivir. Y eso, además de darle esta certeza, ella todos los días se despertaba, abría los ojos y ahí estaba, por lo menos quedaban unas cuantas hojitas. Y el último día permaneció una hoja, y eso le dio sentido de vida. Y por último, la hoja también significa esta capacidad de amor incondicional que tuvo Manolo, que fue capaz de entender que la única fuente de esperanza de Almudena era ver plasmada la hoja en la ventana, y se salió dando su vida para dar vida a Almudena. O sea, con su amor, generó vida en Almudena. Y lo mismo tenemos que hacer hoy en los ambientes y en los contextos de la familia. O sea, tenemos que ser ese refugio seguro, que nuestros hijos o nuestros seres queridos sepan que ahí estamos como árboles. A pesar de que el ventarrón a veces nos pueda mover, ahí estamos. Y en segundo lugar, somos
o sea, podemos ayudarles a tener este sentido trascendente de vida. Y no hay mayor trascendencia que el amor que permanece a pesar del cambio. Muchas gracias. Excelente mensaje de Pilar Velasco. Muchísimas gracias por recordarnos, bueno, que la esperanza es lo último que se debe de perder y por darnos estos maravillosos tips para reforzar los vínculos afectivos con nuestra familia. Papás, recordemos que tenemos una herramienta muy valiosa en el colegio que es INDEFA, el Instituto para el Desarrollo de las Familias, a través de la Escuela de Padres, talleres y conferencias que nos dan una gran ayuda. No la desaprovechen y bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Quién se anima? Anden, aprovechen. Ay, creo que esto ya se apagó. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Vicky, muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Quiero pedirte un favor, Pilar, Ya no tiene pilas. tuve que irme a confesar y me perdí el final del cuento de Almudena, que te pediría que en un segundo nada más me lo resumas, nada más el final, porque obviamente de allí es toda la enseñanza. O sea, ya entendí como el contexto, pero nada más te pediría si repites el final, si me haces favor. Gracias. Finalmente lo que sucede es que Almudena todos los días estaba pendiente de que hubiera pues por lo menos una hoja, porque ella sabía que el día que se cayera la última hoja ella se iba a morir. Esa era la creencia que tenía. Y resulta que una noche que hizo mucho viento, pues las hojas salen volando y entonces Almudena le grita a sus papás que se va a morir porque seguramente esa noche van a salir volando las hojas por completo. Y se quedan dormidos todos con esta preocupación y cuando Almudena despierta, que entra una lucecita por su ventana, ve que hay una hoja, una sola hoja ahí plasmada en la ventana. Entonces pues se ponen felices, los papás pues recuperan la esperanza y en la noche el papá sale a mover la nieve y se da cuenta que está Manolo el pintor muerto y finalmente se acerca y la hoja no es una hoja de la enredadera sino está pintada. O sea, Manolo se dio cuenta que tenía que hacerlo, o sea, tenía que salir a pintar la hoja, pero entonces él se muere de frío, ¿no? Porque pasa la noche más fría pintando la hoja, pero esto logra que Almudena conserve la esperanza y conserve la vida. Un poco así es el cuento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Otra pregunta? Sí. Muchas gracias, felicidades y muchas gracias por tanta reflexión. ¿Qué hacer cuando en la familia, que es en donde debe de surgir todo esto para darles esperanza a los hijos, justo no lo hay en la familia, ese vínculo? A lo mejor está la mamá sola o a lo mejor hay mucho conflicto con el papá, o, es decir, cuando este cambio y este mundo tan complicado de fuera lo tengo dentro, ¿no? ¿Cómo se le hace? Buenísima pregunta, ¿eh? A ver, hay que recuperar esta estabilidad. O sea, ni siquiera una mamá sola que enfrenta aún más dificultad, esto no llega a ser un impedimento para que pueda ser generadora de esperanza. No llega a ser o sea, claro que supone un reto mayor, ¿no? Porque siempre, pues el ir en familia, o sea, el trabajar juntos, el recargarte en alguien para sacar adelante a pesar de la incertidumbre, pues pareciera más sencillo o es más sencillo. Cuando te toca sola, pues por alguna circunstancia en la vida se presenta y entonces Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Y entonces cuando sientes que te quedas sin esa certeza y sin esta capacidad de ser refugio seguro, hay que pedir ayuda. Entonces se vale que tú tengas a su vez un refugio seguro, ¿no? O sea, que tú tengas tu seguridad de alguien más. O sea, tendrás que encontrar una figura significativa que te haga a su vez así, a ti sentirte segura.
que puede no ser un esposo, ¿no? Puede ser un director espiritual, una amiga, una terapia. O sea, cuando tú te ves envuelta, me refiero a ti, no sé si sea tu circunstancia, pero bueno, cuando tú te ves envuelta en una circunstancia de inestabilidad, sobre todo de tipo emocional, hay que trabajarlo. Lo que sí no podemos perder de vista es que sí que en casa somos esa hoja que genera esperanza y que genera refugio seguro. Y muchas veces me han preguntado, cuando doy un curso, pues los papás o las mamás como cansados, ¿no? Decir, chispas, me toca mucha carga, ¿no? O sea, si yo no puedo ni con la mía, entonces ahora tú me estás diciendo que me convierta en el refugio seguro. Es difícil, pero es esperanzador. Y sí que nos toca, entonces por eso tienes que agarrarte de alguien más. O sea, tienes que encontrar esa brújula que te haga sentirte segura, porque, hombre, es un tema tan grandioso y tan amplio que me parece que aquí me colgarían si me extiendo, pero este tema de generar un apego seguro realmente es el cimiento. Hoy está muy en boga el tema de la salud mental. Yo que lo veo en terapia todos los días y que lo estudio con mucha profundidad, la base de la salud mental está en el apego, en el tipo de apego que hiciste, ¿no? Todo se puede reconstruir. La semana pasada tuve un retiro con mujeres que hablamos de la historia de apego, o sea, profundizamos en la historia de apego y al final cierro con un testimonio de una jovencita impresionante, que aparte adoro a esta niña, y ella tiene una historia terrorífica. O sea, cuando era chiquita su mamá se drogaba, le pegaba, la maltrataba, un día la aventó desde la azotea, o sea, un contexto terrorífico, y ella se escapa de su casa con un miedo terrible y finalmente la acaban adoptando, ya un poco más grandecita, como a los 12 años, y le ha costado trabajo, digamos, resignificar su historia, porque la historia no se puede cambiar, o sea, ya traes esas experiencias. Y hoy es un ser humano extraordinario. ¿Por qué? Porque hizo una labor de reparentalización. O sea, reenfocó el encontrar su seguridad en otro lado. Entonces, cuando sientes el rumbo perdido, hay que hacer algo para encontrar esta seguridad, para que a su vez tú puedas otorgar esta seguridad, ¿no? Un poco así, ¿sí? Pues muchas gracias, Pilar Velasco, por tu participación. Un fuerte aplauso, por favor, para despedirla y agradecer su participación.